Yo soy. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de esta noche, de este jueves por la noche. El día de ayer, en mi ashram Rupapitam, terminé de poner las últimas placas de cobre del cuarto de cobre. Este cuarto va a servir de lugar de meditación, pero también para terapias, procesos de sanación, etc. Y está construido con una manera que el doctor Wilhelm Reich, un discípulo de Freud, que regresó el cuerpo a la psicoterapia, él hablaba de una energía sutil que le llamaba orgón. Y entonces él descubrió una manera de construir unas cajas de orgón, unos acumuladores de orgón, donde le pedía a algunos de sus clientes que se metieran para que se cargaran de energía. Y algunos de ellos incluso en estas cajas empezaron a desarrollar visión áurica, como el doctor Jean-Pierre Racos. Wilhelm Reich decía que si juntamos material orgánico y metal, incluso podemos hacer varias capas, siendo el material orgánico la capa más externa y el metal la capa más interna. En el espacio interior se acumula el orgón. El orgón es lo mismo que en la tradición india se llama prana y en la tradición china se llama ki o chi. Eran parte de las prácticas de yoga y de meditación, son para absorber prana, absorber chi. Claro, no es tan literal. El proceso no es simplemente absorber y acumular más energía, porque si tú tienes un bloqueo en alguna parte de tu cuerpo conciencia y tú no tratas de liberar ese bloqueo, entonces si solamente metes mucha energía, entonces en algún momento dado el bloqueo se va a producir un dolor, una fiebre, algo. Recuerdo a un médico que vivía cerca de aquí, en Coyoacán,
experto en enzimoterapias. Y él se dedicó también a investigar mucho, a hacer acumuladores de energía, de prana o de orgón, pero con diferentes principios. Y realmente tenía muchas construcciones muy interesantes. También tenía muchos gatos. Tenía un libro sobre filosofía del gato. En fin, él nos contó alguna vez que fuimos con mi padre a visitarlo, que él puso una pirámide sobre su cama y que pues parecía que estaba bien, pero que después de un tiempo, un día, se despertó con una conjuntivitis. Eso es simplemente, estuvo durmiendo mucho tiempo bajo una pirámide y en algún momento dado esa energía añadida encontró un bloqueo que en su caso era en los ojos y se le manifestó. Por eso en la yoga se hablan de esos dos principios. Cuando hablamos de los pasos del yoga, pueden ver mis videos sobre los pasos del yoga. En el niyama se habla de saucha, de las purificaciones o limpiezas físicas y emocionales. Y por otro lado tenemos asana y pranayamas, donde absorbemos con esas prácticas mucha energía. Se tiene que hacer las dos cosas: absorber energía y limpiar. Si solo limpiamos y no absorbemos suficiente energía, en algún momento dado no tendremos la suficiente voluntad para seguir con el proceso de limpieza. Mi padre, a veces, cuando él era psicoterapeuta también, cuando veía a alguna persona y lo checaba físicamente, y si veía que su cuerpo tenía algún proceso crónico de alguna enfermedad, o sea que el cuerpo no tenía suficiente energía para sanarse, entonces él no podía seguir adelante con la sanación psíquica, porque él usaba mucho experiencias catárticas, etc. Porque en ese proceso se gasta mucha energía. Y decía que simplemente si te pones a trabajar emocionalmente muy fuerte, pero no estás absorbiendo suficiente energía, entonces la energía que gastas emocionalmente le va a quitar energía al cuerpo. Entonces necesitas una fuente de energía mayor. Y lo contrario sucede también. Si solamente acumulas energía, pero no haces los procesos de purificación, entonces en algún momento dado, donde estén los bloqueos, se van a manifestar con más fuerza. Así que hay que hacer las dos cosas: absorber energía y limpiarse. Prana y apana, la energía que entra y la energía que sale. Ese mismo concepto se usa en la respiración y en la alimentación. Cuando respiramos, el aire que respiramos se va a los pulmones. Pero el prana, se mete al sistema nervioso y aumenta tu vitalidad.
cuando comemos. Por ejemplo, pensemos primero en los líquidos. Si tenemos un líquido muy hervido y probamos luego esa agua no sabe muy bien. Pero si aireamos el agua o tomamos un agua fresca de un manantial, de un arroyo, podemos sentir que tiene una frescura especial. Y si en lugar de tragarla, la saboreamos, vamos a darnos cuenta que esa frescura se va quitando del agua, porque la absorbemos a partir de nuestras células, de nuestras papilas gustativas. Lo mismo sucede con todos los alimentos. Mientras tienes sabor, hay que absorber su prana en la boca. Una vez que ha perdido la mayor intensidad de su sabor, ya no lo podemos tragar. Ya hemos absorbido parte de ese prana. Hay que aprovechar también los momentos, por ejemplo, ahora que, por ejemplo, aquí en México es la temporada de lluvias, cuando acaba de llover y la tierra está mojada, hasta respiramos más profundo. Ay, decimos aquí es que huele a tierra mojada. No es la tierra mojada, es el prana. Cuando una ciudad como la Ciudad de México está contaminada, la contaminación le quita electrones al aire. Pero cuando llueve, cuando el agua roza el aire y lo limpia, le da electrones de más. Entonces cuando respiramos, ¡ay! Ese aire vitaliza. Lo mismo sucede cuando estamos cerca de una cascada, cuando estamos a la orilla del mar. Fíjense nada más la gente que va a las playas, luego como no saben qué hacer con toda esa energía, están buscando cómo reventarse en la noche porque hay que gastar esa energía que absorbieron, que no saben qué hacer con ella. Pero también funciona simplemente bañándonos en regadera. Cuando el agua de la regadera cruza el aire, nos regala prana, nos regala electrones libres y nuestra vitalidad aumenta. Ni siquiera necesitamos usar jabón. Es simplemente dejar que el agua nos cubra y respirar ese aire que está entre el agua cayendo y nosotros. Así que hay muchas maneras de absorber prana, de absorber esa vitalidad, especialmente si se están sintiendo con poca energía, sin fuerzas, sin entusiasmo por la vida. Necesitas más energía, necesitas más prana, o más chi. Por eso, por ejemplo, el Chi Kung, que es la disciplina para absorber ki y moverlo, moviéndose con el cuerpo y absorbiéndolo en los chakras. Así que busca información, haz tus propios experimentos. ¿Cómo puedes tener más energía?
El solo hecho de que te concentres en la respiración y te imagines que estás respirando luz, eso ya hace que el prana entre en tu sistema. Porque el prana obedece al pensamiento. Si tú nada más estás respirando sin intención, ese prana no entra en tu sistema. Así que mejor ten la intención. Si tienes la intención, vas a ver cómo te llenas de esa energía mucho más evidentemente, mucho más intensamente. Y eso va a ser muy útil para tu vida. Por eso, la meditación que vamos a hacer hoy, vamos a cantar Jyoti Prana. Jyoti. Si ven en la descripción del video, está escrito con J, pero no es español. Se pronuncia J. Jyoti Prana. Jyoti es luz. Prana de luz. Entonces, mientras cantamos Jyoti Prana, vamos a estar imaginando cómo cascadas de luz entran a nosotros por los oídos, por los ojos, por la respiración, por nuestro cuerpo. Y cuando entra esa luz, sale lo que no es luz, o lo que no es luz se transforma en luz. Y eso lo pueden hacer con ustedes o con cualquier otro ser o circunstancia de su vida. Así que cierren sus ojos. Jyoti Prana. 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 Jyoti
Jyoti Brahma 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 Jyoti Brahma
Jyoti
Jyoti
Jyotirandha
ज्योति प्राण 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 ज्योति प्राण
prana, Jyoti 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 prana.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cuánta energía pudieron absorber? Espero que mucha. O que les llegaran buenas ideas sobre qué prácticas pueden hacer. Y espero que ahorita se sientan cargados de energía. Saludos a Paz Ramos y a Irma Rogelio, que estuvieron acompañándonos en la meditación. El próximo domingo no vamos a tener meditación porque voy a estar dando un curso en el horario usual donde damos la meditación. Así que espero que el próximo jueves sí transmita meditación, pero va a ser desde Mazunte, que es una playa en el Pacífico mexicano. Esperemos que haya buen internet para que transmitamos la meditación desde allá. Entonces, de todas maneras, hay muchos videos de meditación para que puedan ir meditando mientras nos volvemos a encontrar. Aquellos que quieran dar alguna donativo, alguna colaboración, son bienvenidos y bendecidos y pónganse en contacto conmigo. Que tengan bellas noches y bellos días.